Muy buenas a todos. ¿Qué está pasando con el río Paraguay? ¿Se va a secar completamente? ¿Serán los arroceros los culpables de todo lo que está pasando? Quiero dar mi opinión personal con todo esto que está pasando a nivel planeta y con el clima. Yo pienso que esto que está pasando es algo natural, ya que es un fenómeno derivado de la niña. La niña es un fenómeno que se produce por el enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico Ecuatorial. Este enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico trae pocas precipitaciones hacia la parte de Sudamérica, lo que conlleva una sequía. Esto a la vez, este mismo fenómeno hace que las aguas del Océano Atlántico se calienten, sobre todo el Golfo de México, y esto provoca huracanes hacia la zona norte del planeta. Y es lo que estamos viendo. Todas las características de cómo se está comportando el planeta hace alusión a lo que es la niña. Entonces, ¿serán culpables los arroceros porque está faltando agua en el río Paraguay? Entramos en las noticias y vemos que el río Paraguay está en un nivel histórico, en un récord histórico en cuanto a bajante. Entonces, o prácticamente no hay registros de una bajante similar al río Paraguay. Sin embargo, si ahondamos un poco en la historia, podemos encontrar algunos vestigios de que esto es cíclico. En Cazapá hay una leyenda sobre el Cuaolaños, donde el fraile Luis de Bolaños y los nativos de la zona lo agarraron y lo iban a ultimar, así que le pidieron a este fraile que obre un milagro y que pueda sacar agua de la tierra. Entonces el fraile, a raíz de su conocimiento, llevó a estos nativos de la zona y mandó retirar algunas rocas, hincó su bastón y brotó agua. Es decir, pero lo que podemos rescatar de esta historia es que había una sequía importante en aquella época, brutal. Entonces, eso ya pasó hace 400 años. Y lo que posteriormente se convirtió en la leyenda del Cuaulaños, que todavía está ese lugar, ese manantial. Eso quiere decir que las sequías tienen que ver con el fenómeno que hoy conocemos como la niña. Las inundaciones, las fases de inundaciones tienen que ver con el fenómeno que llamamos el niño, que es lo contrario. Pero en esta etapa estamos realmente viviendo este fenómeno y tal vez sea cíclico, tal vez se produzca cada 400, 300, 100 años, no sabemos exactamente, pero sí estamos en esa fase de transición del fenómeno. Ahora, ¿serán los arroceros culpables? Bueno, claro que tienen un grado de culpabilidad, ya que por el fenómeno mismo el río no se está recargando, no hay suficiente precipitación hacia el lado del Pantanal, también hacia el lado del Amazonas, muchos ríos se están secando prácticamente, entonces los acuíferos también, como el acuífero Patiño, no se está recargando como debería de hacerlo por las pocas precipitaciones. Entonces, en ese acuífero en particular, dependen de ella unas 2 millones de personas directamente. Entonces, vemos en las noticias que se piden a la ciudadanía de poder cuidar un poco el agua y esas cosas, ¿no? La gente que reconduce las aguas de los ríos, por supuesto que están agravando la situación. Si bien sea natural,
la mano del hombre siempre agrava la situación. Y si hablamos de grandes conspiraciones, porque se dice que los huracanes, por ejemplo, este huracán que vimos hace poco, que fue hacia Florida, se estima que es una de las más grandes en los últimos tiempos de lo que se tiene registro. Entonces, por supuesto, hay mucha gente que habla de geoingeniería, países que tienen equipos de manipulación climática y obviamente esto sí, las grandes potencias tienen estas tecnologías que pueden manipular el clima. Países como en Dubái, ¿se acuerdan ustedes que hacían llover artificialmente? Es una buena estrategia de las grandes potencias que ahora mismo se están disputando por cuestiones geopolíticas. No quiero decir la palabra porque por la censura. Y todo esto que estamos viendo, el clima y cómo se comporta el clima en el planeta es muy similar a cómo se comportaba hace 100.000 años en plena era de hielo. Entonces, esto me dice a mí un montón de cosas. Justamente estaba viendo la película El día después del mañana, que es una película que de las tantas que hay sobre apocalipsis y demás cosas, me parece la más acertada en cuanto a lo que podría pasar, ya que siempre ha pasado estas eras de hielo y yo creo que estamos en una etapa de transición nuevamente para volver a entrar en una era glacial donde los glaciares podrían avanzar nuevamente hacia el lado europeo. ¿Y cómo podría pasar esto? Bueno, en el océano Atlántico se encuentra lo que es la corriente del Golfo. La corriente del Golfo es muy importante porque lleva agua cálida hacia la parte de Europa. Esto evita que esa zona se congele, ya que la salinidad del agua introduce agua cálida hacia el interior del océano, permitiendo que la temperatura sea más templada y evita prácticamente la congelación. Sin embargo, cuando hay mucho calor en el ambiente, los glaciares se derriten. Esto provoca una inyección constante de agua dulce en el océano. Entonces, esto provoca un cambio en la corriente, o podría provocar un cambio en la corriente del Golfo, en la salinidad del agua. Y por supuesto, esto lo que podría causar es una era glacial, donde el agua podría congelarse. Y por supuesto, esto causaría el aumento de los glaciares hacia el lado europeo y se volvería a congelar nuevamente esa zona y también la parte de Sudamérica. Las zonas ecuatoriales siempre están libres de los glaciares. Sin embargo, todo esto podría conllevar a cambios climáticos extremos. Yo nunca he visto, por ejemplo, que en el sur de África haya nevado. Uno ve en las redes sociales leones, jirafas andando en la nieve. Además de esto, justamente en la película habla de un enfriamiento del océano Atlántico que pasa en días, en semanas prácticamente. ¿Esto es posible? Bueno, hay una nueva noticia donde se ha registrado un enfriamiento en las aguas ecuatoriales del océano Atlántico. Lo llaman la Niña del Atlántico y prácticamente no hay precedentes, no hay un registro de que esto haya pasado. Entonces, las aguas del océano Atlántico se han enfriado rápidamente. No sabemos realmente las consecuencias que esto podría acarrear. Y
Además, vemos en las noticias grandes precipitaciones de lluvia en el desierto del Sahara, donde se han formado ríos. Entonces, hay cambios importantes en el clima del planeta y, por supuesto, eh, sinceramente, este clima seco es característico de una era glacial. Por supuesto, sí estará ese tiro y afloje de mucho calor, pero luego mucho frío, mucho calor, pero luego los tiempos de frío se extenderán y así sucesivamente hasta que finalmente podrá ganar una era glacial y finalmente se manifestará. Estamos en esa etapa de transición entre calor y frío. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando en el clima del planeta, que estamos al borde del inicio de una nueva era glacial. También quiero mencionarles que si hay registros hace miles de años, por ejemplo en Göbekli Tepe, han dejado esos pobladores donde ellos registraron esos fenómenos que podían ver en los astros, dejaron escrito esas constelaciones, esos eventos cósmicos que pudieron haber pasado en aquel tiempo y que ellos quisieron plasmar en piedras para que futuras generaciones como nosotros podamos prepararnos, no evitarlos, pero sí prepararnos. Muchos de estos registros hablan de eventos cósmicos, de caída de cuerpos rocosos en la Tierra. Esos cometas pueden traer en sus colas cuerpos rocosos que podrían impactar contra la Tierra. Eso obviamente causaría un enfriamiento a nivel global. Y si le sumamos a esto que se habla del reloj del apocalipsis, ya está prácticamente en su punto máximo, es decir, falta un mínimo error de alguna de las potencias para que esa contienda global se produzca a pasos monstruosos y que todas las potencias comiencen a lanzar sus juguetes. Eso, por supuesto, traería una gran consecuencia, un gran enfriamiento nuclear en el planeta, donde la vida prácticamente se extinguiría. Entonces, estamos al borde de algo grande, ya sea de la mano del hombre o sea natural, es algo que sí o sí va a pasar. La naturaleza es más grande que nosotros, el ciclo natural es más grande que nosotros. Nosotros solamente habitamos en este planeta. Aún no podemos evitar muchas cosas. Nuestra civilización ni siquiera ha alcanzado el nivel del tipo 1. Entonces, lo que nos queda es tratar de sobrevivir. Y me imagino yo, hablando de esos vestigios antiguos que han dejado nuestros antepasados escritos en piedras, tal vez ellos han pasado por lo mismo, han perdido su tecnología y lo único que pudieron hacer es registrar en piedras aquellos eventos que han llevado a su civilización al colapso total. Y tal vez eso no nos podría volver a ocurrir, ya que somos totalmente dependientes de la tecnología. Imagínense que perdamos totalmente nuestra tecnología actual. Hace 2000 años hay un registro de que el ser humano está disminuyendo el volumen cerebral. Imagínense, eso significa prácticamente que el ser humano se está idiotizando. Ya no utilizamos nuestro cerebro, no estamos desarrollando nuestro cerebro porque somos muy dependientes de la tecnología tan frágil. Si de repente perdiéramos toda nuestra tecnología, volveríamos directamente a la era de las cavernas, tal como pasó ya en la antigüedad. Esos antiguos que simplemente los científicos piensan que eran como monos
y que han ido evolucionando, pero tal vez ya tenían una gran evolución a nivel tecnológico, simplemente no pudieron evitar esos cataclismos que lo devolvieron a la era de hielo. Por eso el ser humano es tan diferente, porque ya tiene una inteligencia muy desarrollada, o ya ha tenido una inteligencia desarrollada, una cultura desarrollada y tecnologías de avanzada que perdieron por un gran cataclismo. Y por supuesto, eso es lo que pasó y eso es lo que podría volver a pasar. Y como siempre digo, la conclusión final la tiene usted.